Texcoco sigue teniendo un apoyo mayoritario. ¿De qué se trata esto? Los datos, la precisión de esto. Hablemos con el creador, el responsable de estos estudios aquí en esta casa editorial, Alejandro Moreno, director de encuestas del Financiero. Alejandro, bienvenido. Héctor, buenas noches. Blanca, buenas gusto noches. Muchas gracias. Pues efectivamente tenemos una tercera encuesta, Héctor, Blanca, sobre el tema del aeropuerto, en el cual, pues, el resumen es que se confirman las tendencias que habíamos venido observando. La mayoría de los entrevistados está a favor de continuar la obra en Texcoco, si las opciones son escoger entre Texcoco y Santa Lucía, o la mayoría está por continuar la obra en Texcoco si las opciones de respuesta son sí o no. Como podemos ver, 62% de los entrevistados, esta es una encuesta telefónica nacional como las que hemos hecho anteriormente, 62% por el sí a Texcoco, 27% por el no. Esto pues permanece más o menos estable a lo que se vio en la última medición en septiembre y un poquito ligeramente más alto respecto a agosto, que fue 54%. Ha habido algunas variaciones, Héctor, nada como para decir esto ya cambió, ¿no? Se confirma la tendencia. Es que te voy a interrumpir por el tema del número rojo. En septiembre No sabe. habrían dicho que sí saben y después para octubre que no saben. Son variaciones mínimas estas, me parece que sí hay digamos, 1 de cada 10 entrevistados. La verdad es que no tiene idea, no tiene los elementos y está bien, porque digo, es parte de la pluralidad de las opiniones que estamos midiendo, pero no es que vaya subiendo. O en una de esas, si te tomo la sugerencia del dato, pues a lo mejor sí, y también habíamos visto que empieza a haber cierto hartazgo con el tema, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto. Hay gente que dice, bueno, ya hagan la consulta, que ya queremos saber qué decisión va a tomar el próximo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, para saber exactamente si sí se va a hacer pues en la base de Santa Lucía o si va a continuar pues estas obras donde en estos momentos se está realizando el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Sí hay personas que te dicen, pues ya queremos saber exactamente qué es lo que va a hacer el gobierno federal. Así es, y ya pues se aproxima, digamos, las fechas de la consulta, que creo que es importante enfatizarle a la audiencia aquí del Financiero TV, que la consulta pues finalmente va a consistir en mesas receptoras de voto en un número determinado de municipios, me parece que es 570, y que los resultados no necesariamente ya van a ser el reflejo de la encuesta. O vinculantes. Bueno, vinculantes es el otro tema, si se deben o no obedecer, porque no tienen un carácter constitucional, es una consulta política, vamos a decirlo. Pero sí, independientemente de eso, en algún momento se pensó que la consulta sería por vía de encuestas, y creo que aquí sí tendríamos una aproximación al posible resultado de esas encuestas, ¿no? Al tratarse de una votación, de una mesa de receptoras de voto, pues ahí sí puede discrepar. Lo que es la encuesta nos muestra lo que les decía hace rato, que continuar el proyecto actual en Texcoco, vis a vis la opción de Santa Lucía, pues tiene todavía un apoyo mayoritario del 59% contra 26% que está a favor de la base militar que propuso el presidente electo. Pero esto sí bajó de septiembre a octubre, cuando tenés 64% de continuar con el actual proyecto. Así es, de septiembre a octubre sí, pero si ves toda la serie, Blanca, creo que más o menos se ha mantenido en un nivel con variaciones que pueden ser no necesariamente cambios de opinión, sino variaciones muestrales del propio ejercicio. Es decir, estábamos en 56, sube a 64, está en 59. El resumen es, continúa siendo un apoyo mayoritario, considerando las opiniones de la población adulta, en este caso por vía telefónica. Correcto. Bien, seguimos revisando parte de esta encuesta que hoy se publica en el diario, por supuesto, y también se puede observar en nuestras redes digitales. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que López Obrador haga una consulta sobre el aeropuerto internacional? En agosto el 67 decía que estaba de acuerdo. El 25 de septiembre un 80% decía que estaba de acuerdo y el 74% en octubre, Alejandro. De nuevo, Héctor, creo que aquí podemos... ahí están algunas variaciones, pero creo que la historia en general, el resumen es, hay un entusiasmo de la gente con el hecho de que se les consulte. Este es un primer tema de consulta, el aeropuerto es un tema importante, controvertido, con muchas facetas técnicas, económicas, de inversión, de medio ambiente, políticas, ¿no?
Pero creo que la historia que nos da esta serie de encuestas es que, pues, al preguntarle a la gente, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que López Obrador haga estas consultas, que haya una participación ciudadana? La respuesta es claramente mayoritaria. Claro. Sí, estamos bien con las consultas, ¿no? Esto no quiere decir que vayan a estar bien con un tipo de consulta y otra. Eso vamos a tener que irlo viendo caso por caso, pero creo que parte de la construcción del mecanismo de consulta pues tiene un suelo fértil en la opinión pública para ser aceptado, ¿no? Ya los detalles es lo que habrá que poner a prueba. Y esta encuesta, bueno, esta parte de la encuesta, esta pregunta, Alejandro, ¿cuánto le interesa el tema del nuevo aeropuerto? Vemos que sí baja, porque dice aquí mucho, el 46%, el 50% dice poco o nada, el 40% dice poco o nada. Cuéntanos un poco sobre esto. Es un contraste con la pregunta anterior, es decir, sí hay un apoyo a la idea de las consultas, pero el tema del aeropuerto en lo particular no es tampoco mayoritario, ¿no? Sí, claro. Sabemos que es importante. Puede deberse a varias cosas, no todos son usuarios del aeropuerto, no todos lo ven con la misma óptica y a lo mejor, quizás, esto lo habíamos visto con alguna encuesta anterior, pues efectivamente ha habido un discurso de que es un tema de expertos, de que es un tema de gente que tiene otros elementos, ¿no? Pero finalmente sí estamos hablando de casi la mitad contra otra mitad de ciudadanos que se interesan versus aquellos que, pues la verdad, no les llama mucho la atención, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión, Alejandro, en relación a la metodología que se va a seguir en esta consulta. Serán 4 días, en donde ayer platicábamos con uno de los responsables de esta casa, de esta empresa que se le dio la responsabilidad. Sí. Y nos decía que todos los días de estos 4 días de consulta le estaría proporcionando los datos y los resultados al mismo López Obrador en ese sentido. Preguntaba Blanca, bueno, ¿qué confiabilidad tiene un tipo de consulta así? Y nos decía que la experiencia que habían tenido en años anteriores, bueno, pues les daba la acreditación para poder ser verídicos. Yo creo que hay varias cosas a considerar aquí para que la consulta sea o que cumpla con una serie de criterios de confiabilidad, de transparencia, de que efectivamente lo que se manifieste ahí pues sea un reflejo de un sentir popular y no solamente, digamos, el formato de la consulta se presta a distintas cuestiones. Una de ellas, movilización, por ejemplo, ¿no? Con una encuesta eso hubiera sido prácticamente un no, o sea, no hay esa opción, claro, ¿no? Claro. Bueno, hay otro tipo de manipulaciones, por supuesto, pero creo que son más difíciles. Aquí puede haber el efecto de la movilización, de que haya intereses en apoyar una u otra opción. Creo que la consulta, su éxito, su credibilidad, su transparencia van a consistir, uno, en que efectivamente las mesas receptoras pues no estén sesgadas hacia algún tipo de población específica o punto de vista previo, sino que abran la posibilidad a que los ciudadanos en esos municipios, que hasta ahorita yo no he sabido cómo se eligieron, pero suponiendo y dándoles el beneficio de la duda que son aleatoriamente, ¿no? Pues está bien. Que no haya restricciones, que la gente pueda votar como quiera y que efectivamente se refleje esa voluntad ciudadana, ¿no? 2, pues las preguntas van a ser cruciales. Tienen que ser preguntas claras, balanceadas, equilibradas, sin incidir en una u otra, ¿no? Claro, y creo que también para pensar en las consultas a futuro, si es que el gobierno entrante, ¿sí?, pues va a tener que haber ese periodo de debate, de discusión, de información de la gente. Estamos viendo aquí que la mitad o más no les interesa, pero pues son temas que implican presupuesto público, que implican dejar de hacer otras cosas por hacer estas. Entonces creo que la gente finalmente tendrá que interesarse, pero para ello hay necesidad de una discusión informada. Exactamente. Y Alejandro, algo importante que mencionas que yo quiero rescatar, pues el motivo por el cual estos 568 municipios se eligieron para ser ellos los que emitan el voto de sí o no al nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco o en Santa Lucía. Esto desde aquí pues ya puede mermar un poco el resultado. Si es que estos municipios no se eligieron de manera aleatoria y en estos municipios normalmente se
inclinan por el de Santa Lucía, por ejemplo, o se podrían inclinar por el de Texcoco. Yo creo que eso lo vamos a saber un poquito en cuanto esté la lista de los municipios, cuáles son sus características y demás. Pero a ver, el hecho, hasta donde entiendo, de que sean solamente esos municipios, no quiere decir que solo los vecinos van a poder votar, no. Yo me imagino que van a ser centros de votación abierta. Y si tú vas a ese municipio, Puedes pero votar vives en tú, otro, por puedes votar. supuesto. Obviamente lo que hace es elevar los costos de ir a votar para gente que viva más lejos o que no esté por ahí. Pero, como dije ahorita, sin el detalle de cómo se seleccionaron, bajo qué criterio fueron esos municipios, No podemos pues decir creo nada que hay que ahora. darles el beneficio de la duda hasta que tengamos los elementos, ¿no? Muy bien. Alejandro, ¿habrá otro ejercicio? Pues mira, de hay tiempo. imaginación. Yo creo que hay que consultarlo acá con los directivos, con el periódico. Yo creo que hay tiempo, aunque de nuevo una consideración es que ya la encuesta pasa a un segundo plano porque la consulta no va a ser a través de encuestas. Lo De único acuerdo. que sí te da es el sentir de una población general, pero con la posibilidad de que haya discrepancias porque esto ya es una consulta específica con ciertas características, con una población que no sabemos cuál va a ser la que vaya a votar. Muy bien. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas Gracias, gracias a Alejandro. ustedes.